La mañana era común. 2 pescadores llegaron al viejo muelle de Faro para revisar sus redes. Esta zona había perdido su importancia hacía mucho tiempo. Los almacenes estaban cerrados, el hormigón se desmoronaba, las estructuras de madera se hundían en el agua en algunos lugares. Rara vez aparecía alguien allí. Pero ese día, notaron un viejo bote, medio inundado por el agua de lluvia, y dentro, a una mujer. Al principio nadie entendió qué estaba pasando exactamente. El bote parecía haber acumulado varias semanas de lluvia, pero lo que yacía en el agua alertó de inmediato. No había pertenencias, ni bolso, ni documentos cerca. Solo una desconocida, con ropa mojada, en un lugar completamente vacío. Los pescadores llamaron a la policía. Cuando llegaron los investigadores, registraron todo como correspondía. El bote era viejo, abandonado hacía muchos años. El área circundante, vacía y desierta. Y lo más importante, las marcas características en la mujer. En sus manos y cuello se notaban señales que no podían explicarse por una simple caída o un tropiezo. Todo esto llevó a descartar de inmediato la versión de un simple accidente. Al principio, no se pudo establecer su identidad. No se encontraron documentos con ella. Pero el sistema funciona rápido. Pronto apareció una coincidencia en la base de datos de personas desaparecidas. Sofía. Recientemente se había presentado una denuncia por su desaparición. La descripción coincidía en todo. Los familiares proporcionaron una confirmación adicional. A partir de ese momento, la historia dejó de ser un conjunto de hechos anónimos. Ya no era solo un hallazgo en la orilla. Ahora esta mujer tenía un nombre y un pasado que debía ser reconstruido. ¿Por qué su camino terminó precisamente aquí, en un lugar apartado junto al agua? ¿Y quién estaba cerca en ese momento? Las respuestas a estas preguntas aún debían ser buscadas. Fue a partir de este momento que comenzó una investigación completa. Sofía creció en Olao, un pueblo costero pequeño pero animado, donde los turistas acuden en verano y la vida se vuelve tranquila y mesurada en invierno. Allí terminó la escuela. Vivió con su madre y sus 2 hermanos menores. La familia nunca fue considerada rica. La madre trabajaba en el mercado, haciendo trabajos de limpieza. El padre se fue a trabajar y no había regresado en mucho tiempo. Sofía ayudó en casa desde temprana edad. No se quejó y trató de asumir parte de las responsabilidades. Sus allegados la recuerdan como una persona práctica. No soñaba con grandes avances, pero siempre buscaba formas de hacer la vida un poco más estable. Cuando llegó a la juventud, decidió mudarse más cerca de Faro. Allí era más fácil encontrar un trabajo permanente. Al principio fueron pequeños trabajos ocasionales, a veces en un café, a veces en una tienda. Pero todo cambió cuando fue aceptada en la familia Pina. Trabajar en la casa parecía mucho más fiable. Un horario estable, pago a tiempo y, lo más importante, una atmósfera de confianza. A partir de ese momento, la vida de Sofía se volvió predecible. Mañana, camino a la casa, cumplimiento de las tareas, paseo nocturno de regreso. Ni fiestas, ni compañías ruidosas. Se mantenía apartada, pero para los vecinos y compañeros parecía una persona tranquila y equilibrada. La familia Pina, en la que se integró, parecía típica de los suburbios de Faro. Una casa de 2 pisos, con un jardín cuidado, un terreno bien mantenido y un estilo de vida habitual. Elena, la dueña de la casa, dedicaba toda su atención a la familia y ocasionalmente trabajaba a distancia. Su esposo Mateu era una persona práctica. Trabajaba en una empresa de construcción. A menudo se quedaba hasta tarde en la oficina o iba a las obras. Exteriormente, eran una pareja común, personas que vivían sin lujos, pero con seguridad. Para los vecinos, parecían un ejemplo de vida tranquila sin escándalos. Sofía se adaptó a su ritmo como si siempre hubiera sido parte de esa casa. Conocía la rutina, cuando Elena se iba, cuando regresaba Mateu, cuándo preparar algo sencillo o limpiar. No se entrometía en los asuntos personales de la familia y mantenía la distancia, algo que sus empleadores valoraban. Para Elena era una ayudante discreta, para Mateu,
una persona en la que se podía confiar. Y para la propia Sofía, era una fuente de estabilidad. Sus familiares decían que ella había enfatizado varias veces. Finalmente se sentía segura de que no se quedaría sin recursos. Los vecinos confirmaron lo mismo. Nadie había visto nunca a Sofía participar en conflictos o discutir en voz alta. En la calle, siempre saludaba, podía intercambiar unas pocas palabras, pero nunca se metía en los asuntos de los demás. Incluso en Olao, donde todos se conocían, la recordaban como una joven tranquila y diligente. Sabía hacer amigos, pero rara vez entablaba relaciones cercanas. Para ella, lo principal era que todo transcurriera sin sobresaltos. Y precisamente en esa tranquilidad residía la extrañeza. Cuanto más tranquila era su vida, más preguntas surgían cuando todo terminó en un bote abandonado en el muelle. Las personas que la conocían no entendían de dónde podría haber surgido algún conflicto. No tenía enemigos, no tenía deudas, no tenía conexiones que pudieran involucrarla en problemas. Por eso, inmediatamente después de la identificación, la investigación se centró en su último lugar de trabajo. La casa de la familia Pina se convirtió en el principal punto de referencia. Allí pasaba sus días. Allí vivían las personas que la conocían mejor en los últimos meses. Si se buscaba una explicación, había que empezar por allí. Y precisamente allí se dirigió la atención de la investigación. Reconstruir las últimas horas de vida de Sofía resultó ser una tarea clave. La imagen se construyó a partir de testimonios, registros y datos telefónicos. La última vez que la vieron fue por la noche. En la casa de la familia Pina, todo transcurría como de costumbre. Tareas habituales, conversaciones, sin eventos especiales. Alrededor de las 10:30 de la noche, terminó sus quehaceres, se despidió y se fue. Ese fue el momento en que cruzó la frontera invisible, después de la cual todo siguió un escenario diferente. En este punto, la vida generalmente continuaba de acuerdo con el patrón habitual. Sofía seguía la ruta familiar, regresaba a casa y en solo 30 minutos podía estar en su propio lugar. Pero esa noche, algo salió mal. La mañana se convirtió en la primera señal de alarma. Los familiares comenzaron a llamar, pero el teléfono no respondía. Al principio pensaron que simplemente se había descargado. Había habido casos así, pero generalmente ella encontraba rápidamente una manera de contactarlos. Sofía nunca desaparecía sin dejar rastro. Si la consideraba una persona puntual y responsable, si se retrasaba, siempre avisaba. A las 8 de la mañana se hizo evidente que algo grave había sucedido. No había regresado a casa, no había dejado una nota, no se había puesto en contacto con nadie de la familia. Los familiares revisaron su habitación. Todas sus pertenencias personales estaban en su lugar. No había señales de que hubiera planeado irse, ni ropa de cambio, ni dinero en efectivo. Solo los objetos cotidianos que llevaba consigo todos los días. Y todo esto aumentaba la ansiedad. Entonces la madre decidió dar el paso oficial, una denuncia por desaparición. La policía reaccionó rápidamente. Lo primero que hicieron fue verificar las rutas más obvias. El camino desde la casa de la familia Pina hasta el apartamento de Sofía, las paradas de autobús, las tiendas, los cafés cercanos. Nada. Las cámaras de vigilancia solo proporcionaron imágenes fragmentadas, donde se la veía caminando por la calle en dirección a su apartamento. Después de eso, el rastro se perdía. El teléfono móvil permanecía apagado. No se realizó ninguna transacción bancaria. Para los investigadores, esto se convirtió en un detalle crítico. La persona había desaparecido como en el vacío. Comenzaron los interrogatorios. Se entrevistó a vecinos, familiares, colegas de la casa Pina. Todos dijeron lo mismo. Sofía no era propensa a acciones impulsivas. Nunca desaparecía repentinamente. No tenía conflictos. No se iba sin avisar. No tenía la costumbre de desaparecer ni siquiera por unas pocas horas. Este comportamiento no coincidía con su estilo de vida.
Cada nuevo testimonio aumentaba la sensación de que no se trataba de una partida voluntaria. Durante varios días la esperanza persistió de que Sofía simplemente se hubiera refugiado en algún lugar, que aparecería por sí misma. Pero la esperanza fue completamente destruida por la conclusión de los forenses. Después de ser encontrada en el muelle, los especialistas examinaron detalladamente todas las circunstancias. La conclusión final no dejó dudas. Había perdido la vida por asfixia. Además, se registraron claras señales de lucha. Estos datos cambiaban por completo la imagen. Ahora, la desaparición no podía explicarse ni por un accidente fortuito ni por una decisión voluntaria. A partir de este momento, la investigación ya no tenía opciones. La historia pasó oficialmente a ser un caso penal. Ahora, el objetivo principal era establecer quién estaba detrás de estos eventos y qué sucedió exactamente esa noche, cuando Sofía salió por última vez de la casa de la familia Pina. El muelle donde se encontró a Sofía, a primera vista, parecía un lugar desprovisto de cualquier valor. Losas de hormigón rotas, vigas podridas, viejos barcos abandonados por sus dueños hacía mucho tiempo. Aquí no había turistas, ni pescadores, ni transeúntes ocasionales. El área daba la impresión de una zona desierta, donde nadie entraba en semanas. Precisamente por eso, el hallazgo en sí parecía extraño. ¿Qué podía estar haciendo allí una mujer joven? Los investigadores comprendieron que en esos lugares cada pequeño detalle podía ser decisivo. Y aunque a primera vista el área del muelle parecía vacía, fue allí donde comenzaron a buscar las primeras pistas. El territorio fue rastreado minuciosamente. Se prestó especial atención a la carretera de acceso. Era estrecha, sin pavimentar, con profundos surcos y charcos después de la lluvia. Normalmente, los automóviles rara vez transitaban por ella, y las últimas precipitaciones deberían haber borrado las huellas antiguas. Pero en la tierra húmeda se conservaban huellas de neumáticos frescas. Estas huellas se convirtieron en el primer hallazgo serio. La banda de rodadura era clara. Su dibujo se distinguía claramente de los neumáticos de los vehículos de servicio de la policía. Los expertos señalaron: las huellas fueron dejadas recientemente. A juzgar por la forma y el ancho de la vía, se trataba de un automóvil, no de un camión. La profundidad de las huellas indicaba que el automóvil se había detenido, permaneciendo allí por algún tiempo. Y otro punto importante: la vía conducía directamente al muelle y luego giraba para regresar. Esto significaba que alguien había llegado deliberadamente allí esa noche y había abandonado el lugar. La inspección posterior se centró en el bote. Por fuera, nada inusual. Tablas podridas, pintura descascarada, piezas metálicas cubiertas de óxido. Barcos así habían estado allí durante décadas. Pero dentro se conservaba agua de lluvia y precisamente ella podía guardar rastros. A simple vista, era un líquido turbio, mezclado con hojas, arena y basura. Sin embargo, los criminalistas recogieron muestras y las enviaron al laboratorio. Los resultados de los análisis fueron inesperados. Se encontraron rastros de evidencia biológica en el agua. Además, los expertos enfatizaron: eran rastros frescos, dejados muy recientemente. No podían explicarse por daños antiguos en la madera o por animales. El material biológico pertenecía a un ser humano. Esto cambiaba completamente la percepción del bote. Dejaba de ser un lugar casual donde se encontró Sofía y se convertía en parte de una acción cuidadosamente planeada. Al cotejar las huellas de los neumáticos y el hallazgo en el bote, la investigación llegó a una conclusión importante. Todo indicaba que Sofía no había llegado al muelle por sí misma. Había sido llevada allí. Fue transportada en un automóvil y colocada en el bote después del incidente. El muelle no resultó ser el lugar del crimen en sí, sino un lugar elegido para ocultarlo. Este detalle se convirtió en un punto de inflexión. Hasta ese momento, existía la posibilidad teórica de que Sofía hubiera llegado al agua por casualidad. Ahora esa versión quedaba descartada por completo. En el caso apareció un conductor desconocido que tenía un vehículo, tiempo y un motivo para llevarla allí.
A partir de ese momento, la investigación tomó un nuevo rumbo. Los investigadores comenzaron a centrarse no en el muelle en sí, sino en quién conducía el automóvil esa noche y por qué se había elegido precisamente ese lugar para dejar a Sofía. Cuando los investigadores cotejaron los datos, se hizo evidente. La última persona que vio a Sofía con vida fue Mateu Pina, el dueño de la casa donde ella trabajaba. Precisamente su versión de los hechos se convirtió en el punto de partida de toda la investigación. En estos casos, siempre se mira primero a quienes estuvieron cerca en las últimas horas. Es una lógica simple. Cuanto más cercana es una persona a la desaparecida, mayor es la probabilidad de que sepa más de lo que dice. Mateu fue citado para un interrogatorio oficial. Su comportamiento desde el principio dio la impresión de una persona segura y serena. De inmediato declaró que por la noche todo había sido como de costumbre. Sofía terminó sus tareas alrededor de las 10:30. Se despidió y se fue a casa. Según él, después de eso, él mismo se fue a encontrarse con un amigo. Indicó la hora y el lugar con precisión. Un bar cerca del centro de Faro. Subrayó que estuvo allí hasta la medianoche y que tenía un testigo que podía confirmar cada minuto. Su relato sonaba fluido, sin detalles innecesarios y sin vacilaciones. El protocolo registró. Mateu presentó su coartada. El amigo realmente confirmó sus palabras diciendo que se encontraron en el lugar indicado y pasaron la noche juntos. Para la policía, esto era importante. Si la coartada resultaba ser sólida, entonces tendrían que buscar direcciones completamente diferentes. Pero los investigadores experimentados comprendieron. Una versión demasiado pulcra e impecable es, en sí misma, una razón para desconfiar. Cuando una persona repite la misma línea sin desviaciones, puede ser un signo tanto de la verdad como de un relato preparado de antemano. El siguiente paso fue contactar a Elena Pina, la esposa de Mateu. Su interrogatorio transcurrió de otra manera. Ella confirmó las palabras de su marido, pero al mismo tiempo se permitió algunas reservas. Elena contó que realmente vio a Sofía irse por la noche. Estuvo de acuerdo en que su marido había abandonado la casa después de eso, pero en su testimonio surgió un detalle importante. Notó que en las últimas semanas Mateu se había comportado de manera extraña. Se quedaba hasta tarde con más frecuencia. Aparecían conversaciones telefónicas que intentaba mantener en privado. A veces parecía nervioso e irritado sin razón aparente. Estas palabras no destruían directamente su coartada, pero creaban una fisura en la imagen ideal. La investigación tuvo la sensación de que la tranquilidad externa de la familia ocultaba algo más. En el contexto de estas insinuaciones, la versión de Mateu dejó de parecer completamente fiable. Después de todo, él seguía siendo el último testigo conocido que vio a Sofía antes de que desapareciera. Finalmente, los protocolos de los interrogatorios configuraron la línea clave. Sobre el papel, todo parecía correcto. La coartada confirmada, la esposa no acusa directamente a su marido. Pero en el sentido implícito, él se convertía en la figura que requería la más atenta atención. A partir de ese momento, Mateu Pina se encontró en el centro de la investigación, y precisamente su versión de los hechos debía pasar la prueba a través de nuevas pruebas y hechos. Cuando Elena pronunció por primera vez la frase sobre el comportamiento extraño de su marido, los investigadores comprendieron de inmediato: aquí se escondía algo más que simples disputas domésticas. En estos casos, a menudo son los pequeños detalles los que se vuelven clave. Y cuanto más tranquila suena la voz de un testigo, más atentamente hay que escuchar qué hechos se esconden detrás de sus palabras. Elena comenzó con lo más obvio para ella: el dinero. Ella conocía bien el presupuesto familiar. Todos los gastos los discutían juntos, y los gastos importantes nunca pasaban desapercibidos para ella. Pero hacía algunos meses, comenzó a notar transferencias regulares a la misma tarjeta. Las sumas eran insignificantes: 20 euros, 40, a veces 60. Pero aparecían de manera constante, una vez a la semana o un poco más a menudo. Al principio, pensó que estaba relacionado con el trabajo de su marido,
En la construcción hay gastos imprevistos, y ella no hizo preguntas. Pero cuando las transferencias continuaron y Mateu no dio una explicación clara, las dudas comenzaron a convertirse en certeza. Él ocultaba el propósito de esos pagos. Un día, finalmente habló con él directamente. La respuesta fue evasiva. Deudas de trabajo, pequeños asuntos personales, ayuda a un conocido. Pero no mencionó un solo nombre, ni una sola situación específica. Y cuanto más intentaba Elena aclarar, más irritado se ponía Mateu. Era como si quisiera cerrar el tema, sin permitir la discusión. Para ella, esta fue la primera señal. No se trataba de asuntos de la empresa, sino de algo personal. La segunda observación resultó ser aún más inquietante. Hacía algunas semanas, Elena usó el coche de su marido. En el asiento trasero, encontró algo que la alarmó. Era una prenda de vestir, claramente ajena y que no encajaba en absoluto ni por tamaño ni por estilo con su casa. Elena conocía bien el guardarropa de toda la familia y no tenía dudas. Esa prenda pertenecía a alguien de fuera. Guardó cuidadosamente el hallazgo porque de inmediato comprendió que allí se escondía un detalle importante. Más tarde, cuando habló con su marido, él respondió como si él mismo se sorprendiera. Seguramente alguien lo olvidó. Pero ¿quién exactamente podría haber dejado una prenda en su coche? Él nunca pudo nombrar a nadie ni ninguna situación. Es más, se esforzaba por cambiar la conversación de tema, como si quisiera sacar ese asunto de la vista. Para Elena, esto se convirtió en la confirmación final de sus sospechas. En la vida de su marido había una parte secreta de la que prefería guardar silencio. Cuando toda esta información llegó a manos de los investigadores, el panorama adquirió una escala completamente diferente. Ya no se trataba de excentricidades domésticas, sino de hechos directos que apuntaban a conexiones ocultas. Las transferencias regulares a la misma tarjeta parecían un apoyo sistemático, y la prenda ajena en el coche, como prueba material de la presencia de un extraño. Al comparar esto con el hecho de que Mateu fue el último en ver a Sofía antes de su desaparición, la investigación tenía una línea lógica que requería verificación. Ahora la versión sonaba así. Mateu podría haber tenido un romance secreto. Y todos los detalles indicaban que este romance lo vinculaba precisamente con Sofía. Ella estaba cerca todos los días. Tenía acceso al coche. Podría haber sido la receptora de esas transferencias. Y si esta conexión realmente existía, podría explicar muchas cosas, desde su comportamiento nervioso hasta el trágico final. Así, la investigación obtuvo su primera hipótesis completa sobre el motivo. Ya no eran solo conjeturas o insinuaciones, sino una versión basada en hechos concretos. El siguiente paso fue averiguar cómo confirmar esta conexión documentalmente y, lo más importante, ¿qué papel jugó en el hecho de que Sofía terminara en el muelle abandonado? La coartada de Mateu inicialmente parecía casi inquebrantable. Hablaba con confianza, proporcionó un lugar específico, hora, incluso un testigo dispuesto a confirmar cada detalle. En el papel, todo encajaba perfectamente. Pero precisamente esto alertó a los investigadores. En la práctica de las investigaciones esto sucede raramente. Las coincidencias demasiado directas, las versiones sospechosamente fluidas, y cuanto más repiten lo mismo sin la menor vacilación, mayor es la probabilidad de que la historia esté ensayada. Por eso Mateu fue llamado a un segundo interrogatorio. Esta vez su comportamiento difería notablemente del primero. Seguía hablando tranquilamente, pero detrás de esa tranquilidad se leía tensión. Las pausas en las respuestas se hicieron más largas. La mirada a menudo se desviaba. Los gestos se volvieron nerviosos. Cuando los investigadores hacían preguntas aclaratorias, repetía exactamente las mismas formulaciones, como si temiera salirse del guión aprendido. Volvió a contar que por la tarde Sofía se fue a la hora habitual y él se dirigió al bar donde se encontró con un amigo. Allí, según sus palabras, se quedaron hasta medianoche. Todo sonaba igual de perfecto que antes, pero la sensación era diferente. La inseguridad se escondía detrás de una calma artificial.
Luego llegó el turno del amigo. Lo interrogaron por separado para excluir la posibilidad de respuestas coordinadas. El amigo se mostró mucho más seguro. Incluso bromeaba y parecía relajado. Confirmó. Sí, se encontraron en el bar. Sí, pasaron toda la tarde allí. Pero precisamente en sus palabras aparecieron detalles que no coincidían con la versión de Mateu. El momento de llegada, punto clave. Mateu afirmaba que llegó a las 22:45 y el amigo aseguraba que lo encontró más cerca de las 11. Parecía solo una diferencia de 15 minutos, pero para la investigación tales discrepancias tienen peso, porque precisamente en esos minutos puede caber el intervalo crítico de tiempo cuando ocurrió lo más importante. La siguiente inconsistencia se refería al momento de partida. Mateu decía que abandonaron el bar casi a medianoche, a las 23:55. El amigo insistía en que se separaron antes, alrededor de las 23:40. Otra pequeña diferencia, pero en el contexto de la investigación se volvía seria. Tales detalles no se pueden explicar simplemente por error de memoria. Normalmente las personas recuerdan con más precisión si se trata de la noche clave, cuando después la policía y la prensa hacen preguntas. Para los investigadores esto se convirtió en confirmación. La coartada que a primera vista parecía férrea tenía grietas, y aunque formalmente aún funcionaba, la confianza en ella disminuyó drásticamente. Ahora entendían que no se podía confiar en las palabras de dos personas, e incluso si ambos repetían con seguridad la misma línea, los hechos podrían decir lo contrario. En tales casos hay un único camino: recurrir a datos objetivos. Las palabras humanas se pueden coordinar, pero la técnica no comete errores. Las cámaras fijan el tiempo, las llamadas dejan marcas, los automóviles registran movimientos. Por eso la investigación tomó la decisión: revisar el auto de Mateu. Precisamente este podría haber dejado rastros en el muelle. Precisamente este podría convertirse en el eslabón entre sus palabras y la realidad. Así el vector de investigación se desplazó. Si hasta entonces todo giraba alrededor de testimonios, ahora la atención se cambió a las pruebas materiales, y la tarea clave se convirtió en averiguar qué mostraría el automóvil de Mateu en la noche de la desaparición de Sofía. El automóvil de Mateu resultó ser mucho más importante que cualquier palabra. Un auto es siempre más que un simple medio de transporte. Guarda información que es imposible borrar con palabras o reemplazar con testimonio ajeno. Para la investigación, precisamente la técnica a menudo se convierte en ese testigo silencioso que no sabe mentir. Y ahora, precisamente a ella, dirigieron la atención los especialistas. El primer paso fue la incautación del ordenador de a bordo. El automóvil no era el más nuevo, pero suficientemente moderno para fijar toda una serie de parámetros: tiempo de arranque del motor, funcionamiento de sistemas y también movimientos en el espacio. Los criminalistas sabían que en tales datos se puede encontrar no solo confirmación de la ruta, sino también pequeños detalles que una persona nunca podrá inventar o repetir de manera idéntica. Primero revisaron los indicadores básicos, y ya estos mostraron: esa noche el auto definitivamente salió. El tiempo de encendido del motor coincidía con el intervalo sobre el que hablaba Mateu. A primera vista todo encajaba en su versión, pero en un análisis cuidadoso resultó que el automóvil se movió más de lo que se podría esperar si se creyeran las palabras del dueño. El segundo momento, el sistema registró el funcionamiento de los limpiaparabrisas. Esto parecía un detalle menor, pero precisamente tales detalles tienen importancia. En la noche de la desaparición efectivamente llovía. Los registros mostraron que los limpiaparabrisas se encendían en diferentes momentos, lo que significa: el auto se movía bajo la lluvia. Pero según las palabras de Mateu, casi toda la tarde estuvo en el bar, lo que significa que el automóvil debería haber estado inmóvil bajo el techo del estacionamiento. Este detalle puso en duda sus palabras, porque la técnica confirmó que el auto estuvo en la calle y fue usado. La siguiente verificación se refería a los registros GPS. Este fue el paso más esperado, y precisamente este se volvió
decisivo. En la memoria se conservó la marca del último repostaje. E importante que el sistema fijó no solo el tiempo, sino también las coordenadas exactas. En el mapa apareció un punto, estación 47, una gasolinera común, de las cuales hay decenas en la región. Pero su importancia resultó ser enorme. Esta gasolinera se encontraba a solo 300 metros del muelle donde después encontraron a Sofía. Cuando los investigadores compararon los datos, todo cayó en su lugar. El tiempo de repostaje coincidía completamente con el intervalo cuando Mateo afirmaba que estaba sentado con su amigo. Su versión se desmoronaba literalmente minuto a minuto. Hablaba del encuentro en el bar, pero el automóvil registró otra cosa: un viaje al lugar que se convirtió en clave en el caso. Para la investigación esto se convirtió en el momento decisivo. Ahora no se trataba de discrepancias en detalles, sino de refutación directa de la coartada. El auto mostró la verdad, y esta era una verdad que contradecía cada palabra de Mateu. El amigo podía confirmar su historia cuanto quisiera, pero la técnica no dejaba dudas. La coartada perdió toda fuerza. Desde este momento la investigación ya no tuvo dudas. Mateu conscientemente mentía. Su presencia en el muelle esa noche estaba probada por datos objetivos. Y ahora el caso salía a un nuevo nivel. La pregunta, ¿dónde estuvo?, quedó definitivamente cerrada, pero en su lugar surgió otra. ¿Qué exactamente hacía allí? ¿Y qué más ocultaba a la investigación? Precisamente esta pregunta se volvía principal para la siguiente etapa de la investigación. El automóvil de Mateo en esta etapa de la investigación dejó de ser simplemente una cosa de la que se puede hablar de pasada. Para la investigación se convirtió en un participante completo de los eventos, un testigo mudo que conservó en sí mucha más verdad que el propio dueño. Si los registros GPS ya probaron que el auto estuvo en el muelle, quedaba verificar si no fue usado para transportar a la propia Sofía. Esto era fundamentalmente importante porque precisamente tales pruebas convierten suposiciones en evidencia férrea. Los criminalistas empezaron a trabajar metódicamente. En primer lugar, revisaron el habitáculo. Visualmente parecía limpio: tapicería, alfombrillas, todo en su lugar, nada sospechoso. Pero los expertos experimentados sabían que en casos similares la limpieza a menudo significa no orden, sino intento de borrar huellas. Por eso inmediatamente aplicaron reactivos especiales, lámparas con luz ultravioleta y polvos capaces de revelar incluso rastros microscópicos. Revisaron literalmente cada centímetro: volante, manijas de puertas, asientos, alfombrillas. El resultado apareció precisamente donde lo esperaban: en el maletero. Este lugar siempre se revisa especialmente minuciosamente, porque precisamente allí más frecuentemente se esconden rastros. Y efectivamente, en el fondo, más cerca de la esquina, los expertos notaron manchas microscópicas, tan pequeñas que el ojo humano sin equipo no las habría notado. La prueba preliminar mostró: es sangre. Las muestras inmediatamente se tomaron y empacaron según las reglas para excluir cualquier duda sobre la autenticidad. Paralelamente, los investigadores continuaron trabajando con la línea financiera. Las solicitudes a los bancos dieron confirmación directa de las sospechas de Elena. Según sus palabras, veía transferencias regulares, y ahora los documentos lo confirmaron. A la tarjeta de Sofía efectivamente llegaba dinero de Mateu. Las sumas eran insignificantes, pero las transferencias mismas se repetían de manera estable, mes tras mes. Esto ya no se podía explicar por casualidad. Para la investigación esto significaba una cosa: entre ellos existía una conexión constante y oculta. Todo esto junto se componía en un cuadro inquietante, pero el punto final debía ponerlo el examen de ácido desoxirribonucleico. Las muestras de sangre del maletero se enviaron al laboratorio. Allí las sometieron a análisis integral. Primero verificaron el grupo, luego comenzaron el procedimiento de extracción de ADN. En tales casos trabajan lentamente,
paso a paso, para excluir errores. El resultado llegó después de varios días y resultó ser inequívoco. La sangre pertenecía a Sofía. Este momento se volvió decisivo. Ahora ya no quedaban dudas. El automóvil de Mateu no solo apareció cerca del muelle. En él transportaron a Sofía. Su auto se convirtió en el eslabón entre él, la persona involucrada, y el lugar donde todo terminó. Esto no solo socavó su coartada, la destruyó definitivamente toda la línea defensiva. Así, 3 elementos se unieron en una cadena: el lugar, el muelle, la técnica, el automóvil, la persona, Mateu. A ellos se añadía también la conexión financiera. Las transferencias a la tarjeta de Sofía confirmaban documentalmente su relación. Este fue ese momento cuando la investigación obtuvo una base inquebrantable para las acusaciones. La pregunta, ¿estaba él involucrado?, desapareció definitivamente. La respuesta fue dada por el laboratorio, los extractos bancarios y los testimonios de la técnica. Ahora quedaba resolver lo más importante: cómo exactamente se desarrollaron los eventos de esa noche y qué pasó entre Mateu y Sofía en las últimas horas. Precisamente esta pregunta se volvía central para la siguiente etapa de la investigación. A pesar de que la investigación ya tenía una sólida base probatoria contra Mateu, el trabajo de los investigadores nunca se basa en una sola línea. Es importante no solo el resultado, sino el proceso mismo. Hay que considerar cada detalle, cada versión posible, para que después en el tribunal la defensa no pueda declarar que la policía pasó por alto a alguien más. Precisamente por esta razón en los materiales del caso apareció una nueva persona: el vecino de la familia Pina, João. Su nombre sonó por primera vez en el protocolo después del testimonio de Helena. Ella confesó que precisamente él la ayudaba en ese periodo cuando las relaciones en la familia se resquebrajaban. Él la escuchaba, daba consejos, y como notó la propia Helena, él mostraba evidente simpatía. Para la investigación esto fue suficiente para al menos verificar su participación. La experiencia sugiere: a veces las figuras de segundo plano inesperadamente se vuelven clave. A primera vista, João podía tener un motivo: celos, deseo de destruir el matrimonio de Helena y Mateu, aspiración de liberarse un lugar junto a la mujer que le parecía vulnerable y solitaria. Y aunque esto parecía un escenario poco probable, excluirlo era imposible. Los investigadores llamaron a João a interrogatorio. El protocolo fijaba cada detalle. No negó lo obvio. Reconoció que sentía simpatía por Helena y que realmente estuvo a su lado en días difíciles para ella. Incluso confesó que a veces pasaba por su casa para ayudar con las tareas domésticas. Pero cuando se habló de Sofía, rechazó categóricamente cualquier suposición. Según sus palabras, nunca se comunicó con ella de cerca, y mucho menos tuvo relación con su desaparición. Su tono era firme, sin emociones excesivas, pero los investigadores sabían, tales palabras significan poco sin confirmación. Precisamente por eso comenzaron a verificar su coartada. João dijo que esa noche se encontraba en el centro de la ciudad, donde se reunió con amigos en un pequeño café. A diferencia de las versiones de Mateu, aquí todo se verificó rápidamente. Las cámaras de vigilancia del establecimiento conservaron grabaciones donde se ve: João efectivamente estuvo presente allí toda la tarde. En la imagen está sentado con compañía, conversando, y más tarde junto con ellos abandonó el café. El tiempo en la grabación coincidía completamente con lo indicado en su testimonio. Estos materiales inmediatamente aliviaron la tensión alrededor de su nombre. Las pruebas mostraron: él físicamente no podía estar en el muelle en el momento de la desaparición de Sofía. Su coartada se confirmó no solo con palabras de testigos, sino también con fuentes independientes, grabaciones de videovigilancia. Para la investigación este fue un argumento decisivo. Pero es importante notar que el mismo hecho de verificar a João tuvo significado estratégico. Incluso si su versión parecía débil, había que verificarla para excluir cualquier duda. Esto dio a la investigación estabilidad adicional. En los materiales del caso ahora se fijaba:
La versión con participación del vecino no se confirmó y está oficialmente cerrada. Y en esto consistía el resultado clave. La pista falsa fue completamente trabajada y retirada de la agenda. Ahora la investigación tenía un solo foco: la figura de Mateu. Todas las líneas se cerraron nuevamente alrededor de él. Y eso significa que la siguiente etapa de la investigación debía mostrar no solo su presencia en el muelle, sino también revelar qué exactamente pasó esa noche y qué acciones llevaron al desenlace trágico. Para este momento la investigación ya tenía en sus manos todo un conjunto de pruebas importantes: el automóvil, rastros en el lugar del hecho, transferencias de dinero. Parecía que el cuadro casi se había completado, pero quedaba un detalle faltante sin el cual no se podía construir una acusación completa: el motivo. ¿Para qué todo esto? ¿Qué movía al hombre que exteriormente parecía un padre de familia completamente común? Trabajaba, vivía en una casa próspera y no se destacaba entre la multitud. Responder a esta pregunta solo era posible de una manera: mirar en su vida personal. Y en el mundo moderno la vida personal casi siempre se guarda en el teléfono. Los expertos en criminalística digital comenzaron a trabajar con los dispositivos incautados. Este proceso, no rápido, minucioso, que requiere paciencia. Cada línea borrada, cada archivo escondido en la memoria puede resultar decisivo. Y gradualmente en manos de la investigación comenzaron a aparecer mensajes que Mateu trataba de borrar. Las correspondencias restauradas abrían la puerta a esa parte de su vida que él cuidadosamente escondía de los que lo rodeaban. Al principio nada inusual: notas cortas, aclaraciones sobre el hogar, frases de rutina, como entre empleador y empleada. Pero mientras más lejos, más obvio se volvía. No se trataba de correspondencia formal. Con el tiempo los mensajes cambiaban. Allí aparecían palabras de agradecimiento. Después, confesiones personales que salían mucho más allá de los marcos de la ética laboral. Los diálogos se volvían más cálidos. En ellos se manifestaba apego emocional. Los investigadores hojeaban cientos de líneas de texto, y ante ellos se desplegaba la historia de la relación. Encuentros secretos, confesiones, planes, quejas mutuas. Sofía compartía su estado de ánimo, contaba que le era difícil ocultar todo esto. Mateu respondía, prometía, juraba, pero no tomaba pasos reales. Y precisamente en esto radica la esencia. Para él, esto era un juego al límite, una forma de escapar del cotidiano habitual, pero evidentemente no quería ir más lejos. Para ella esto se convertía en algo más. Y especialmente importantes resultaron las últimas semanas de correspondencia. Allí ya no había la ligereza anterior. Allí se sentía pesadez. Sofía escribía cada vez más frecuentemente que estaba cansada de esperar, cansada de sus eternas promesas. Exigía claridad. En uno de los mensajes decía directamente: o tú decides, o yo cuento todo. En otro, insinuaba que no tenía sentido seguir ocultando. Con cada línea así, la presión sobre Mateu se intensificaba. Él entendía. Tarde o temprano este secreto saldría a la luz. Para la investigación esto se volvió la clave. Ahí está, ese mismo conflicto interno que es capaz de quebrar incluso a una persona externamente tranquila. Por un lado, familia, esposa, reputación. Por el otro, Sofía, que ya no se conformaba con el papel de sombra. Ella exigía reconocimiento, exigía que él hiciera una elección. Y esta elección para él significaba la pérdida de todo. Los expertos presentaron la correspondencia restaurada a los investigadores y desde este momento no quedaron dudas. Esto no es casualidad, no es coincidencia ni alguna historia ajena. Entre ellos había un romance que hacía tiempo dejó de ser diversión secreta, se volvió amenaza. Y donde hay amenaza, hay motivo. Ahora el cuadro se veía completo. Mateu tenía medios, el auto que llevó a Sofía al muelle, tenía oportunidad, huecos en la coartada y movimientos fijados,
Y tenía razón. Miedo al desenmascaramiento, miedo de perder la familia y todo lo que había construido. Precisamente este miedo se volvió el impulso. Para la investigación esto fue un avance. Finalmente obtuvieron esa parte faltante del rompecabezas que convierte un conjunto de pruebas en acusación coherente, pero quedaba el siguiente paso: restaurar esa noche hasta los detalles, entender su ritmo, paso a paso, para mostrar exactamente cómo se desarrollaron los eventos y a qué llevaron. Cuando todas las pruebas encontradas fueron reunidas en un solo caso, quedó claro: el momento para la conversación decisiva había llegado. La investigación no podía prolongarse más. Había que ver cómo se comportaría Mateu cuando ante él pusieran todo: documentos, registros digitales, fotografías y testimonios. En juego estaba no solo su coartada, sino toda su versión de los eventos. El interrogatorio se realizó en un gabinete especialmente preparado. Habitación sin ventanas, paredes grises, mesa metálica y 2 sillas. Atmósfera creada para presión. Nada distrae, nada suaviza. En un lado, el investigador, experimentado y frío. En el otro, Mateu, tratando de mantener la calma. Los primeros minutos se veían predecibles. A cualquier pregunta respondía con seguridad. Repetía lo que había dicho antes. Supuestamente pasó la tarde con un amigo. Regresó a casa tarde. Sobre la ausencia de Sofía se enteró solo al día siguiente. Pero esta vez, la conversación se desarrolló de manera diferente. El investigador no interrumpía ni discutía. Extendía las pruebas sobre la mesa, una tras otra, como cartas en un juego donde una parte tiene todos los triunfos. Primero, el extracto del GPS. Allí se veía que el automóvil se había movido esa noche y se había detenido cerca de la gasolinera, que se encontraba a solo unos cientos de metros del muelle. Mateu reaccionó con moderación. Dijo que no recordaba, que posiblemente alguien más había tomado el coche. La siguiente carpeta contenía fotografías del maletero, imágenes ampliadas de microrrastros de un líquido rojizo, con el dictamen del laboratorio al lado. Allí decía claramente: el perfil genético coincide con el ADN de Sofía. Después de estas palabras se hizo una pausa en la habitación. Mateu apartó la mirada, pero volvió a decir que era un error de los expertos. Entonces pusieron sobre la mesa las conversaciones recuperadas. Allí no había lugar para ambigüedades, confesiones, citas, amenazas de revelar la relación. El investigador leyó en voz alta varios fragmentos, y su voz sonaba especialmente dura, porque no eran cifras secas e informes, sino palabras personales que el propio Mateu había escrito alguna vez. Y negarlas era imposible. Sin embargo, él continuó resistiendo. Repetía que la correspondencia estaba sacada de contexto, que las pruebas se interpretaban incorrectamente. Su estrategia era simple: ganar tiempo y no admitir nada. Pero precisamente aquí estaba preparado el último golpe. Por la puerta entró su amigo, aquel mismo que hasta entonces había confirmado su coartada. Lo sentaron a su lado. Su rostro estaba tenso. Las manos le temblaban. El investigador le advirtió directamente: testimonios falsos significan responsabilidad penal. O decía la verdad, o se encontraría en el banquillo junto a Mateu. Ningún amigo está dispuesto a sacrificar su propia libertad por el secreto ajeno. Y en ese momento la defensa de Mateu se desplomó. El amigo confesó: sí, había mentido. Sí, habían acordado previamente la versión. En realidad no había visto a Mateu esa noche. Todos los testimonios habían sido inventados para apoyarlo en un escándalo familiar. Después de estas palabras se hizo silencio en el despacho. Mateu ya no tenía puntos de apoyo. Sus últimos argumentos, su coartada de hierro, todo se desmoronó ante sus ojos. El investigador ya no alzaba la voz, solo miraba directamente y en silencio. Y este silencio resultó más pesado que cualquier palabra. Ahora la situación había cambiado completamente. Mateu se encontró en una trampa de la cual no había salida.
Las preguntas: ¿dónde había estado? ¿Estaba mintiendo? Quedaron cerradas definitivamente. A la investigación solo le quedaba pasar al siguiente paso: averiguar qué exactamente había pasado esa noche y cómo se desarrollaron los eventos desde el principio hasta el final. La confesión del amigo sobre la falsa coartada ya fue un shock en sí mismo, pero esto era solo el comienzo. Los investigadores entendían que él podía tener aún más información que ocultaba, temiendo involucrarse más profundamente. Y cuando vio que el silencio ya no lo salvaría, se decidió a contar lo que hasta entonces había guardado para sí. Estas palabras resultaron ser la clave de toda la historia. Informó que en la noche de la ausencia de Sofía, Mateu realmente le había llamado. Ya era muy entrada la madrugada y la llamada lo tomó por sorpresa. La voz del otro lado del teléfono era como nunca antes la había escuchado, nerviosa, entrecortada, casi histérica. Mateu hablaba de manera incoherente, pero varias frases se grabaron en su memoria. Esto se salió de control. Necesito ayuda para resolverlo. No puedo solo. Estas palabras no sonaban como una petición de apoyo, sino como una señal de SOS. Una persona claramente se encontraba en una situación que amenazaba su futuro. El amigo confesó que en ese momento no entendió de qué hablaba específicamente, pero por la entonación quedó claro. Había pasado algo serio, demasiado serio como para cerrar los ojos. Preguntó varias veces, pero Mateu evitaba los detalles específicos. La llamada duró poco más de 1 minuto. Luego se cortó la comunicación. Después de un tiempo, Mateu volvió a llamar. 3 o 4 intentos seguidos, pero ya no contestó. Y precisamente esto fue la razón por la cual al día siguiente acordaron la leyenda. Mateu necesitaba una cobertura, y el amigo, sin entender todo el panorama, decidió ayudar. Los investigadores verificaron este testimonio. Se obtuvieron los datos del operador celular. Y todo coincidió. En esa misma noche, desde el teléfono de Mateu, realmente había salido una llamada al número de su amigo, exactamente a la hora indicada. El registro fijaba la duración: 76 segundos. Después de esto, realmente había varios intentos de llamada que quedaron sin respuesta. Esta especificación confirmó completamente las palabras del testigo y eliminó las más mínimas dudas de que la conversación había tenido lugar. Para la investigación, este detalle resultó decisivo, porque si antes se podía decir que Mateu había resultado en el epicentro de los eventos por casualidad, ahora todo se veía diferente. Lo primero que hizo después de que Sofía dejara de dar señales de vida no fue llamar a la ambulancia, no dirigirse a la policía y no intentar aclarar la situación a su esposa. Su primera acción fue una llamada a su amigo con la petición de ayudar a resolver el problema. Este comportamiento indicaba una comprensión completa de lo que estaba pasando y el deseo de ocultar los hechos. En el interrogatorio, el amigo confesó que después de esa llamada no dudó. Mateu estaba ocultando algo, pero entonces aún esperaba que se tratara de alguna pelea familiar, y por eso accedió a dar testimonio falso. Ahora, cuando los hechos se habían unido, quedó claro que se trataba de cosas mucho más graves. Para la investigación, esto se convirtió en el punto de no retorno. Las pruebas del lugar de los hechos, los resultados de las pericias, la correspondencia, las transferencias financieras, todo esto ya conectaba a Mateu con Sofía. Pero la llamada al amigo se convirtió en ese elemento que completó el rompecabezas. Mostraba la intención de ocultar la verdad desde los primeros minutos. Esto no era simplemente participación en eventos trágicos. Esto era una decisión consciente de borrar las huellas. De esta manera, la cuestión sobre sus intenciones en la noche de la ausencia de Sofía se aclaró definitivamente. Los investigadores ya no especulaban sobre cómo había actuado después. Obtuvieron confirmación directa de que desde el principio había elegido el camino del ocultamiento. Y esto abría el camino a la siguiente etapa, a la reconstrucción completa de la secuencia de eventos y a la comprensión de qué exactamente había pasado esa tarde que cambió para siempre la vida de toda la familia Pina. Para el momento en que los investigadores reunieron todas las pruebas, negar lo evidente se volvió imposible. Mateu ya no tenía espacio para maniobrar.
Su falsa coartada había sido destruida por la confesión del amigo. Las correspondencias y transferencias bancarias mostraban la conexión con Sofía. La pericia confirmó la presencia de sus rastros en su coche. Y el golpe final fue que lo primero que hizo fue tratar de ocultar lo ocurrido, no pedir ayuda. En tal situación la estrategia de negación total ya no funcionaba. Y entonces Mateu dio un paso que hasta entonces no se había atrevido a dar. Empezó a hablar. Sus palabras no fueron espontáneas. Se veía que dentro de sí había preparado esta versión. La había construido para presentar lo ocurrido bajo la luz necesaria. Comenzó con una admisión. El romance con Sofía existía y ocultarlo ya no tenía sentido. Dijo que su relación era complicada, que no se parecía a una aventura despreocupada como podía parecer desde fuera. Según sus palabras, Sofía ejercía presión sobre él. Exigía que se decidiera e hiciera una elección: quedarse con la familia o irse por ella. Luego pasó a los eventos de esa noche. Según su versión, se habían encontrado para conversar. En algún momento el diálogo subió de tono. Sofía exigía claridad. Él evitaba una respuesta directa. Afirmó que la discusión fue intensa, pero no prolongada. El momento clave fue su gesto. Dijo que la empujó, no queriendo escuchar más acusaciones. Sofía perdió el equilibrio, cayó y se golpeó. Precisamente este momento lo llamó casualidad. Trágica, pero casualidad. Dijo que al principio pensó que ella volvería en sí. Esperó varios segundos, pero no siguió ninguna reacción. Y entonces, según afirmaba, se apoderó de él el pánico. Según sus palabras, no pudo pensar racionalmente. Su primer pensamiento no fue cómo ayudar a Sofía, sino que todo se descubriría. La esposa se enteraría de la infidelidad, la reputación se destruiría, la familia se desintegraría. Precisamente este miedo se convirtió, según sus palabras, en la causa de las acciones posteriores. Describió cómo en su desconcierto decidió trasladar a Sofía a otro lugar. La puso en el automóvil y se dirigió hacia la costa. Eligió el muelle porque sabía que casi nunca había gente allí y nadie lo notaría. Luego la colocó en una barca vieja, calculando que todo parecería un accidente. Confesó que precisamente él lo había hecho, pero todo el tiempo insistía en que la ausencia de Sofía no había sido intencional. Los investigadores escucharon atentamente, fijaron cada detalle. Y aunque mucho coincidía con las pruebas encontradas, los rastros de un líquido rojizo en el coche, los tiempos de los desplazamientos, el mismo lugar, la discrepancia clave permanecía. Según la versión de Mateu, había sido una casualidad trágica. Según la versión de la investigación, un conflicto que terminó fatalmente debido a sus acciones. Esta confesión se convirtió en un punto de inflexión. No fue completa y sincera, pero cerró una de las preguntas más importantes de la investigación. ¿Qué hizo Mateu después del incidente? Ahora esta línea estaba clara. Admitió que trató de ocultar el hecho del incidente y hacerlo pasar por un accidente, pero sus palabras dejaron a la investigación y al tribunal una nueva tarea: determinar dónde termina la casualidad y comienza la intención. Precisamente esto debía resolverse ya en el juicio. Cuando la investigación tuvo en su poder la versión completa de los eventos de boca de Mateu, el caso pasó a la fase final: verificar cada una de sus palabras en la práctica. El experimento investigativo no es simplemente una formalidad. Es una especie de examen para el sospechoso, en el cual cada detalle, cada gesto y cada movimiento son capaces de confirmar o destruir completamente su versión. Era importante no solo escuchar, sino también ver cómo Mateu explicaba sus acciones. Y lo principal, entender hasta qué punto concordaban con las pruebas ya recopiladas en el caso. Para el experimento recrearon todas las condiciones de esa misma noche. Primero, la casa donde se desarrolló la pelea. Los investigadores fijaron cuidadosamente desde qué punto Mateu comenzó a mostrar la secuencia. Señaló la habitación, el lugar concreto donde, según sus palabras, ocurrió el conflicto.
Sus movimientos eran pulidos, como si hubiera ensayado de antemano. Pero a los observadores les llamó la atención. Estaba demasiado tranquilo. Ni sombra de agitación, ni intento de añadir detalles, como si no fueran recuerdos, sino un guión construido de antemano. Luego demostró de qué manera trasladó a Sofía al coche. Para esto usaron un maniquí, para que la reconstrucción fuera lo más realista posible. Mateu mostró cómo la colocó en el asiento trasero cubriéndola con su chaqueta. Los investigadores notaron que este momento coincidía completamente con lo que habían descubierto durante la inspección del coche. Huellas en la tela y manchas que los criminalistas habían fijado anteriormente. Después de esto comenzó la segunda parte, el viaje. El grupo investigativo salió por la misma ruta por la cual, según los datos del GPS, se movió el automóvil en la noche de la tragedia. El camino pasaba por el centro de la ciudad, luego giraba hacia las afueras y más adelante se dirigía al malecón. Todas las paradas, incluyendo la gasolinera, coincidían con la información extraída del ordenador de a bordo. Incluso el detalle menor, el funcionamiento de los limpiaparabrisas en ese mismo minuto cuando empezó la lluvia, resultó confirmado. Esto se convirtió en prueba indirecta de que el coche realmente fue usado precisamente en ese intervalo de tiempo del que hablaba Mateu. La culminación del experimento fue el muelle. La atmósfera allí era tensa. La barca vacía, el agua, el puerto silencioso. Todo esto presionaba a los participantes. Mateu mostró cómo él, según sus palabras, decidió ocultar la situación de Sofía. Demostró de qué manera la trasladó a la barca, cómo empujó la embarcación al agua y la dejó a la deriva. Los investigadores observaron atentamente, comparando sus acciones con lo que habían descubierto en la realidad. Y el cuadro coincidía. Cada movimiento, cada ruta y cada detalle encajaban en la lógica general del caso. Sin embargo, los observadores no pudieron dejar de notar. En estas acciones se sentía una secuencia fría. Todo parecía demasiado pensado para ser resultado del pánico. No parecía un hombre que se encontrara en shock. Al contrario, eran los pasos de alguien que construía cuidadosamente una estrategia. Y precisamente este momento añadió al caso aún más gravedad. La reconstrucción mostró que la versión de Mateu era físicamente posible. Es más, coincidió completamente con las pruebas, huellas, rastros de un líquido rojizo, registros GPS y transferencias bancarias. Pero al mismo tiempo, reveló una contradicción interna. Las palabras sobre casualidad no se combinaban con la extrema organización de sus acciones. Esto ya no era un acto de pánico, sino un ocultamiento sistemático. Cuando el experimento terminó, la investigación ya no tenía dudas. Todas las líneas convergieron en un punto. La versión de Mateu fue verificada y considerada verosímil en los detalles, pero precisamente estos detalles probaron su culpa. El caso estaba definitivamente listo para ser transferido al tribunal. Allí solo quedaba una cosa: calificar las acciones y determinar qué castigo recibiría la persona cuyas acciones impactaron a varias personas a la vez. Cuando los materiales del caso fueron recopilados y sistematizados, llegó el momento que todos esperaban: la audiencia judicial. Precisamente aquí, en la sala del tribunal, la historia definitivamente deja de ser una versión investigativa y se convierte en un hecho jurídico. La atmósfera era tensa, incluso opresiva. En el centro estaba la figura de Mateu. Se sentaba en la sala, externamente tratando de mantener la calma, pero cada uno de sus gestos, cada movimiento traicionaba la tensión nerviosa. En su rostro parecía haberse congelado la expresión de un hombre condenado que entiende. Ahora su destino está en manos del jurado y del juez. El proceso comenzó con la posición de la acusación. El fiscal construyó el cuadro de manera que cada prueba se convirtiera en un ladrillo en el muro monolítico de la culpa. Habló de la mentira, de la coartada falsa, de los datos GPS que destruyeron la historia de Mateu,
de los rastros de un líquido rojizo encontrados en el coche que coincidían con el ADN de Sofía. Luego sonó la correspondencia, el tejido vivo de su relación, en la que se podía rastrear tanto el romance como el conflicto creciente. El fiscal insistía: esto no es casualidad, sino el resultado de relaciones tensas y acciones conscientes. Pero la defensa eligió una táctica diferente. El abogado de Mateu intentó transmitir al tribunal la idea de una casualidad trágica. Construyó su discurso alrededor de que el conflicto pudo haber llevado a un empujón no intencional, y las consecuencias de esto asustaron al acusado. El énfasis principal se puso en su estado: pánico, desconcierto, miedo al descubrimiento. Sí, ocultó lo ocurrido, pero lo hizo por terror, no por cálculo frío. Precisamente en esto insistía el defensor. La sala escuchó a ambas partes y la tensión crecía. Por un lado, ante todos estaban los hechos irrefutables: la mentira, los rastros, las transferencias de dinero, las rutas. Por otro, el factor humano, la debilidad, la indecisión, el pánico. El tribunal debía determinar cómo estas dos visiones de los eventos se relacionaban con la letra de la ley. Un episodio importante fue la intervención del amigo de Mateu, quien, como recordamos, inicialmente le había proporcionado una coartada falsa. En el tribunal contó todo tal como fue: sobre la llamada nocturna, sobre la petición de ayudar a ocultar los rastros, sobre cómo él mismo se vio arrastrado a esta historia. El tribunal percibió su confesión como prueba de un papel secundario, y precisamente esto lo salvó de una privación real de libertad. Cuando el proceso se acercó al final, llegó el momento que todos esperaban: la lectura del veredicto. El juez, habiendo escuchado todos los argumentos, declaró a Mateu culpable de causar un incidente con consecuencias fatales por negligencia, así como de ocultar intencionalmente los rastros. Sus acciones se calificaron como un delito grave, pero sin el signo de intención previa. La sentencia sonó como un punto final: 8 años de privación de libertad en una institución correccional. Su amigo recibió una sentencia condicional, un castigo simbólico que reflejaba su participación, pero reconocía también el hecho de su colaboración con la investigación. Con esta sentencia la historia pareció completarse, pero en el aire quedó un sedimento. La justicia se había cumplido, en la forma que determinó el tribunal, pero la sensación de claridad completa nunca llegó, porque detrás de las fórmulas secas por negligencia y ocultamiento se escondía un drama humano, en el que ya era imposible hacer retroceder el tiempo. Por delante solo quedaba una cosa: la vida después del juicio, la vida con esta sentencia, la vida dividida en antes y después. Cuando el tribunal pronunció la última palabra y los periodistas dirigieron su atención hacia nuevos escándalos, parecía que la historia había llegado a su final. Pero para aquellos que estaban realmente involucrados en ella, ningún final llegó. La sentencia y las líneas secas del protocolo solo pusieron punto al caso penal. Para los vivos, todo apenas comenzaba. Elena, hasta hace poco esposa de un hombre respetado en la zona, ahora se encontraba en el centro de la atención minuciosa. En sus ojos, cansados y apagados, como si se hubiera congelado la culpa, aunque oficialmente nadie la acusaba de nada. Ya no podía permanecer al lado de una persona cuyo nombre se había convertido en símbolo de traición y tragedia. Presentando los documentos de divorcio, abandonó la casa donde cada rincón le recordaba la mentira que involuntariamente había compartido. Al principio a los vecinos les pareció que el divorcio era solo una formalidad, un intento de desmarcarse del escándalo. Pero pronto quedó claro: su vida estaba impactada no menos que la vida de quienes perdieron a Sofía. La casa de la familia Pina se vendió casi inmediatamente. En ella ya no sonaban voces, no se cerraban puertas, no se oía el zumbido habitual de los detalles domésticos. La casa como que se apagó, y luego sus paredes pasaron a nuevos propietarios que durante mucho tiempo trataron de no contar dónde vivían. Los vecinos, cuando pasaban por allí, lanzaban miradas de soslayo y cada vez aparecía en la cabeza: esa es esa casa.
La vivienda se convirtió no solo en un lugar, sino en un símbolo silencioso de cómo lo cotidiano puede convertirse en pesadilla en un instante. La familia de Sofía vivía en la sombra de la pérdida. Los padres como que envejecieron una decena de años. Su habla se volvió lenta. En los movimientos apareció rigidez. Quienes los conocían antes notaban. La alegría como que se había ido de sus ojos. Sí, seguían existiendo. Se levantaban por la mañana, iban a la tienda, realizaban los rituales habituales. Pero todo esto era una cáscara vacía. Adentro quedaba solo un hueco que se abría. Para ellos la historia nunca fue sobre tribunal, leyes o justicia. Fue sobre la hija que ya no existe, y a quien no podrían abrazar, escuchar su voz, sentir su presencia. Su dolor se volvió eterno. No se manifestaba en gritos o emociones turbulentas. Era silencio, sordo y agobiante. Silencio que causaba escalofríos a quienes venían a expresar condolencias. En su casa ya no ponían música, no se reunían en la mesa en grandes compañías. La vida se redujo al mínimo. Vivían no por ellos mismos, sino como en piloto automático. Los vecinos y conocidos discutían lo ocurrido durante muchos años más. En las calles de la ciudad no cesaban las conversaciones. Alguien se compadecía de Elena, viendo en ella una víctima que había resultado estar junto a alguien que actuó mal. Alguien, por el contrario, la consideraba cómplice, aunque pasiva. Las opiniones se dividieron, pero una cosa unía a todos. Esta historia se grabó en la memoria colectiva. Cuando se hablaba de casos ruidosos, el nombre de Sofía sonaba invariablemente. Su vida y su final se convirtieron en parte del folclore local, una leyenda terrible que se transmitía de boca en boca, confundiendo detalles, agregando nuevos rumores, pero conservando lo principal, el sentimiento de horror ante el hecho de que algo similar podía pasarle a cualquiera. Y si se mira más ampliamente, la historia de Mateo y Sofía se convirtió en un recordatorio evidente. Las tragedias rara vez ocurren repentinamente, más a menudo crecen de pequeñeces, de lo no dicho, del engaño, del deseo de salvar la cara a cualquier precio, transferencias secretas, encuentros ocultos, correspondencia que trataban de borrar. Todo esto eran pasos diminutos hacia el abismo. Cada paso parecía insignificante, pero juntos formaron un sendero por el cual Mateo iba al encuentro de la catástrofe. El tribunal lo declaró culpable, puso el sello en el caso y dictó la sentencia. Pero la justicia son solo letras frías de la ley, y el precio humano siempre es mucho mayor. Destinos impactados, familias, casas, calles, todo esto permanecerá con quienes resultaron estar cerca para siempre. Y quizás lo más pesado en esta historia es la conciencia de que todo pudo ser diferente. Si él hubiera confesado antes, si ella no hubiera confiado en él, si hubiera estado cerca a alguien que hubiera detenido esta cadena. Pero la vida no tolera el modo subjuntivo, solo deja consecuencias. Esta historia se convirtió en símbolo de que la mentira y la debilidad pueden ser mucho más destructivas que cualquier intención malvada, porque la intención se puede predecir, pero la debilidad no. Ella brota imperceptiblemente en las grietas de las relaciones y tarde o temprano rompe todo alrededor. Y por eso, incluso cuando el tribunal cerró hace tiempo el caso, su sombra quedó. En la memoria de la gente, en los destinos de las familias, en cada paso por esa calle donde estaba la casa de la familia Pina. La historia terminó en el papel, pero en la realidad sigue viviendo como recordatorio de que por la mentira siempre hay que pagar, y a veces con el precio más terrible.